Veamos ahora de manera muy esquemática el sistema de evaluación. Más adelante veremos un ejemplo del mismo. Ahora hablaremos de que este sistema de evaluación intenta determinar la forma en la que el proyecto avanzó a lo largo del tiempo estipulado. Se basa desde luego en el sistema de información que vimos anteriormente, puesto que los datos han de ser extraídos de ahí. Decíamos que el sistema de evaluación lo vamos a dividir en dos grandes apartados. El primero es la evaluación micro. Y aquí pongo este esquema que ya habíamos visto en alguna otra diapositiva solamente para enfatizar en que esta parte micro de evaluación del proyecto está sobre todo encaminada a evaluar cada una de las actividades que se encuentren interactuando dentro del propio proyecto de intervención. En cambio, la evaluación macro se refiere a la evaluación de tres dimensiones: la estructura, que son los recursos que el proyecto consume; el proceso propiamente dicho, que es la interacción de los elementos; y la forma en la que llegamos a los resultados. Así entonces tenemos estas dos visiones de la evaluación, una micro y una macro. En la evaluación micro vamos a la construcción en el documento de esta sección y desde luego empezamos con una breve introducción hablando de la definición de lo que entendemos por evaluación micro, el propósito de la misma y la división que hemos hecho en los dos grandes componentes. Y mencionaremos en un cuadro todos los elementos que componen dicha evaluación y desde luego habremos de insertar dicho cuadro. En el subtítulo 9.1 hablaremos de la actividad A, el nombre, el indicador, el resultado obtenido, la actividad B, etc. El sistema de evaluación macro corresponde, ya dijimos, a las tres dimensiones de todo proyecto: la estructura, que tiene que ver con los recursos bajo un enfoque de eficacia, de efectividad y de eficiencia. La eficiencia es todo aquello que tenga que ver con la contención de costos. Hay que buscar fórmulas matemáticas que nos hablen de cuánto se hizo y con qué cantidad de recursos. Estos son indicadores de eficiencia. La efectividad mide el impacto que el proyecto tuvo en los objetivos que hemos establecido o planificados, mientras que la eficacia habla del conjunto en total, pudiéramos decir, de la suma de la efectividad y la eficiencia, para indicarnos de manera integral cómo caminó la actividad o la estructura, en este caso, de la que estamos hablando. Tendremos, por lo tanto, que tener indicadores de eficacia, de efectividad y de eficiencia. Tendremos estándares y tendremos resultados. Lo mismo para el proceso, lo mismo para la parte o dimensión de resultados. En la construcción también el subtítulo, una breve introducción que más o menos atienda a estos elementos, la inserción del cuadro que corresponda, y en el subtítulo número 9.2 pues hablaremos de la estructura, hablaremos del proceso y hablaremos del resultado. Así entonces, para resumir, estamos hablando de una evaluación micro cuando evaluamos las actividades una por una que corresponden a cada una de las estrategias. Aquí tenemos las estrategias, sus actividades y sus indicadores. Esto es la evaluación total, pero en la parte micro. La evaluación macro tiene que ver con evaluar la estructura del proyecto. Y aquí vemos un indicador para evaluar la estructura que dice logros obtenidos entre recursos empleados por 100. Este sería un indicador de eficiencia, ya que habla de recursos. Evaluaremos también el proceso, y para evaluar el proceso
hablaremos de un indicador que diga actividades del proyecto correctamente realizadas entre el total de actividades planeadas por 100. Aquí estamos hablando de un indicador de eficacia, puesto que integra todos los elementos para hablar de manera total de ese aspecto. Y en la evaluación de resultados tenemos un indicador que dice resultado actual menos el resultado previo, entre el resultado previo por 100. Este sería la búsqueda del nivel de consecución en el logro de los objetivos, por lo tanto es un indicador de efectividad.